¿Cuál fue la fecha a la que los personajes viajaron? Se trata del 21 de octubre del 2015. Esa fecha ya pasó. Y como vemos, nuestro mundo no se asemeja ni un poco al de la película. Aunque algunos inventos predichos se hicieron parcialmente realidad, se aleja mucho al 2015 que teníamos en mente. Pero, ¿por qué el 2015 no es futurista como en la película? ¿Se exageró la tecnología? Los escritores establecieron una fecha en la que creyeron era suficiente tiempo para inventar todo eso. ¿Marty intervino en el flujo del espacio-tiempo? Daré mi opinión y explicaré por qué creo que Volver al Futuro no acertó sobre el 2015. Durante la década de los 70, y más que nada 80, la tecnología avanzó a pasos enormes. Numerosos inventos que se dieron en la década de los 80, el día de hoy los sigues usando. Microprocesadores, televisión a color, teléfono móvil, calculadora electrónica, cámara digital, reloj digital, GPS, auriculares, consolas de videojuegos y videojuegos, tales como la NES, el transbordador espacial, televisión HD, el Walkman, corazón artificial permanente, entre muchos otros. Estos inventos ocurrieron entre los años 70 y los años 80. Y no estoy mencionando los muchísimos inventos y sucesos importantes que se dieron desde el inicio del siglo XX. Parece que actualmente, la tecnología no ha avanzado al mismo paso que en décadas anteriores. Esta se basa en evolución de artefactos ya inventados. Especialmente los teléfonos celulares, smartphones, que no han parado de innovar en tecnología, pero la verdad, nada impresionante. No estoy diciendo que la tecnología no está avanzando. Por supuesto hay inventos y descubrimientos que la gente del pasado no imaginaría. Robert Zemeckis, el escritor de Back to the Future, dijo que nunca había imaginado que hoy en el 2015 habría smartphones. En el siglo XX, ocurrió el mayor progreso de la humanidad en cuanto a tecnología y como dije antes, a través de los años esta, avanzaba a gran velocidad. La gente de esa época estaba asombrada, pues las nuevas tecnologías que surgían, eran accesibles en no mucho tiempo a la población promedio. Y al ritmo que la tecnología iba, no se sabía qué cosas fantásticas pudiera haber en un futuro. Es por eso que los escritores eligieron esta fecha. 2015, que además de que pasarían 30 años en el tiempo original de la película, 1985, se creía que era suficiente tiempo para innovar en tecnología para igualar a la ficción reflejada en el futuro. Durante la época de los 80, surgieron también tendencias novedosas en la moda, muy diferentes a las de décadas anteriores, por lo tanto, también especularon que en el 2015 la moda cambiaría totalmente. Pensemos un poco, imagina cómo será la civilización en 30 años. ¿Crees que la tecnología avance tanto que haya carros voladores? Probablemente mucha gente pensaba que sí en 1985. También es importante saber que los escritores querían escoger una fecha futurista pero no tanto. Una fecha donde por lógica algunos personajes siguieran vivos, como los padres de Marty y Biff Tannen. No podían poner, por ejemplo 2100, pues sería ilógico que incluso Mark siguieran vivos para ese entonces. Al menos que explicaran que algún avance tecnológico puede alargar la vida de las personas, pero vamos. Es absurdo. Así que, en conclusión, a cómo iba la tecnología en ese entonces, no era tan descabellada la fecha que se predecía. Desgraciadamente nuestro progreso tecnológico en cuanto a inventos no ha avanzado tanto como en las décadas ya mencionadas. Y si bien hay algunas cosas que parecieran futuristas, no son accesibles a toda la población. Aunque la fecha pasó, los grandes fans no dejaremos de pensar que la trilogía de Volver al Futuro es fascinante y llena de emoción. El guión de las películas es una obra maestra. Y bueno, aún no se descarta el hecho que ese mundo futurista, donde los autos vuelen y las patinetas te trasladen a otro nivel, pueda llegar algún día.